Bueno, ¿dónde íbamos? Los pasos para crear el context, creo. El context. Listo, entonces, les está contando que el context lo único que hace es permitirme compartir información, pero esa información eh, igual tiene que estar guardada en algún sitio y el context no guarda la información, el context solamente es el puente que me permite compartir la información. La información tiene que seguir quedando guardada de la misma forma que ya lo hacíamos, que era con los estados, ¿vale? Y se sigue aplicando la misma regla de que si yo necesito esos estados, esa información, compartirla, pues tiene que quedar guardada en el componente más alto. Yo solo lo puedo compartir de ahí hacia abajo. Lo voy a compartir ahora a través del contexto en vez de a través de las propiedades, pero de todas formas tiene que seguir estando guardado en el estado de algún componente. ¿Sí? Entonces, ya me están escuchando esto, ¿cierto? Que Sí. Sí, profe. al menos hagan bulla ahí de vez en cuando. Pongo aquí una cosa, listo. Entonces, ya creamos el contexto. Recuerden que hay tres pasos. Uno es crear el contexto como tal. De nuevo, este es solo el puente. Hasta aquí no estamos guardando información. Ahora hay que crear el dueño de la información, pues, como el proveedor de la información. ¿Se acuerdan que hay un provider? Entonces, eso lo vamos a hacer acá, en la aplicación, que es el componente que tenemos más arriba. ¿Listo? Entonces, necesitamos guardar esa información en algún sitio. Ese sitio va a ser un contexto, perdón, un estado. ¿Vale? Entonces, vamos a crear un estado común y corriente. Const name, setName, y esto es igual a react.useState, y el valor por defecto es pues, un string vacío. ¿Cierto? Lo mismo con el ID. Entonces, ID y setID. ¿Listo? Ahora, aquí ya creamos el estado, pero no hemos usado el contexto para nada. Entonces, el contexto tenemos que usarlo ya para pasar el valor de estas variables. Entonces, para pasar ese valor, para hacer ese puente que conecte todos estos componentes de adentro, acá, ya dentro del JSX, tenemos que usar el context provider. Entonces, vamos a usar human context, ¿cierto? Importamos, punto, y esto tiene dos cosas, un consumer y un provider. El provider es el que provee la información y el consumer pues es el que la consume. Aquí en app necesitamos proveer la información, entonces damos provider. Y todos los componentes que vayan a usar esa misma información tienen que quedar dentro de ese provider. Así como todas las rutas tienen que quedar dentro del router, también todos los componentes tienen que quedar dentro del provider si van a utilizar esa misma información. ¿Sí? Por lo general, pues ponemos el provider acá en la aplicación porque usualmente cuando usamos el contexto, pues es porque queremos compartir algo con todos los componentes de la aplicación. ¿Listo? Entonces ahí ya, aquí ya quedaría el proveedor. Pero ese proveedor está quedando sin datos. O sea, solo porque sea el human context provider, no quiere decir que él ya conozca los datos. Los datos están acá. ¿Sí? Para que él conozca los datos, yo tengo que pasarle un value, el valor de ese contexto. Y el valor de ese contexto, pues es ya el valor que necesito pasar. Como necesitamos pasar varios valores, entonces por acá vamos a crearnos const value es igual a un objeto, y ese objeto pues tiene name, name, y id, id. Entonces es un objeto que tiene la propiedad name, y el valor de esa propiedad name pues es la variable name de acá. La propiedad id y el valor es la variable id de acá. Y a cada value le pasamos pues value. ¿Tiene sentido hasta ahí? Sí. Todavía no. O sea, a value se le van a ir pasando los valores. Ok, sí, ya. Sí, porque es que el contexto solo tiene un value.
El contexto solo tiene un valor. Entonces, si a ese único valor queremos que por dentro tenga varias cosas, pues tiene que ser un objeto. Por eso tenemos que crear un objeto. Si el contexto que estamos haciendo solo necesitáramos que fuera un solo número o un solo string, pues ahí no habría que crear este objeto, sino que simplemente pasamos el string que necesitamos. Y esos nombres de esas variables de adentro, name y ID, no los de los estados, sino los otros, name y ID, ¿tienen que ser los mismos que los que están en el contexto? ¿Estos de acá o estos de acá? No, esos. Estos, no. Todos los nombres de las variables son arbitrarios. Yo pongo lo que yo quiera. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Yo aquí cuando creé el contexto, dije que ese contexto iba a tener un nombre y un ID. Entonces, cuando ya le paso los valores al contexto, pues tengo que ponerle un nombre y un ID. ¿Ya? Si acá le pongo algo diferente, pues acá le tengo que poner algo diferente también. O sea, por eso, esos nombres sí coinciden ahí. Este coincide, pero con el de acá. Ajá, sí, eso. Sí, sí, Ah, ok. correcto. Yo aquí le pongo nombre, pues lo cambio allá también. Bueno, entonces aquí ya estamos. Entonces, profe, qué pena, una pregunta. Entonces, él ahí entiende que él debe pasarle estas mismas variables, él va y las pone allá. Ahí Ahí ya las ponen entiende, donde. pues, en el Acá, contexto. Ajá, ¿sí? sí, sí, Pues ya no las variables, sino el valor de esas el valor. variables. Ujú. Listo. Entonces es como que si yo aquí pongo un nombre, ese va a ser el valor que va a tener ahora esta variable, que es esta de acá. ¿Sí? Realmente esta de acá es solamente el valor inicial o el valor por defecto. La comunicación importante no es con esto. Esto de acá es solo una configuración. La comunicación importante ya es, por ejemplo, con Identify, que es el que necesita esos valores. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para que Identify pueda leer ese nombre y ese ID? Si no estuviéramos usando el contexto, pues habría que pasárselo como propiedades a este componente. Con el contexto, pues lo que hacemos es venir acá y decir constante context es igual a use context. Y al use context, que, bueno, esto ahí me lo importó mal, también lo podemos escribir es como react.useContext, así como useState, ¿cierto? Entonces react.useContext y le pasamos cuál es el contexto que queremos. Entonces aquí lo que le pasamos es human context. Entonces él va, lee el human context y empieza a buscar en todos los contextos que haya, porque yo puedo tener varios, cuál contexto coincide con human context. Entonces él va a empezar a buscar y va a encontrar este human context provider. Y va a decir, ah, listo, ya encontré el contexto, ahora ¿cuál es el valor? Entonces el valor es este que le habíamos dado. Y ese valor es el que va a terminar aquí en contexto. Entonces, Profe, por eso, es decir que entonces toca que crear contextos diferentes siempre. no necesariamente. Yo puedo tener, no quiere decir que tenga que tener. No, ya depende del caso de uso. Profe, por ejemplo, ahí que vamos a usar varios personajes, digámoslo así, varios objetos. Hay que crear un contexto para cada objeto. Listo, es una súper pregunta. Nosotros vamos a tener varios humanos, porque al final también necesitamos una galería para mostrar los humanos, ¿cierto? ¿Yo debería tener entonces un contexto para cada uno? No, porque es que el contexto realmente en este momento me sirve para comunicar varios pasos, pero yo no modifico varios humanos al mismo tiempo. ¿Yo cuántos humanos modifico al mismo tiempo? Uno solo, O sea, el que estás manejando. ajá, esta aplicación pues todavía es una aplicación simple, donde yo únicamente me ocupo de un humano al mismo tiempo, de una nave, de un lo que sea que ustedes estén haciendo. Ya si la aplicación permitiera modificar varios al mismo tiempo o hacer alguna otra interacción más compleja, pues sería un caso distinto. Pero en este momento solo hay uno activo al mismo tiempo. Entonces solo necesitamos que el contexto esté encargado de ese humano que está activo. ¿Vale? Pero si con esa pregunta viene otra y es ¿dónde vamos a guardar ya como la lista de humanos que hayamos creado? Entonces ya lo vamos cuando terminemos los pasos. ¿Vale? El contexto nos sirve es como un molde, digámoslo así. No, pues como un molde, no. El contexto nos sirve para compartir información entre diferentes componentes. Para eso sirve el contexto. Pero o sea, al final no quedan guardados en el contexto.
O sea, cuando yo recabo todo mi humano, o digamos, le doy guardar, Ajá. ellos no quedan. Pues eso es lo que vamos a hacer, ¿no? En Ahí se nuestro, tendría que claro, tener. en este proyecto que estamos haciendo, probablemente no queden guardados en el contexto, o al menos no en estas mismas variables. A ver, pues les voy adelantando como para que no se confundan con eso y se pongan a pensar qué es lo que vamos a hacer más adelante. Pues más adelante lo que podemos hacer es, en este mismo contexto del humano, listo, digamos que tenemos name, ID, pero también podemos tener una lista, y esa lista es la que va a guardar los humanos. Entonces, cuando le damos guardar, el nombre deja de estar acá y pasa a estar dentro de una lista con objetos. ¿Ya? Entonces aquí el primer humano entonces me va a quedar aquí como un objeto con el name ya puesto ahí. Y el segundo humano pues va a ser otro objeto con el name. Con otro name. ¿Tiene sentido? Sí. En el contexto al final es lo que yo quiero que sea, lo que yo necesite. Si yo necesito un nombre, un ID y una lista, pues puedo poner todo en el mismo contexto. Tiene sentido ponerlo en el mismo contexto porque todo está relacionado con humano, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Listo. Tenemos esto acá. No se preocupen por eso, ya lo resolvemos cuando lleguemos allí. Entonces, listo, contexto. No sé si este me autocompleta. Context.idname. Miren que ahí ya me lo autocompleta. ¿Sí? Como él está leyendo que esto es un human context, yo había dicho que todos los human contexts van a tener name y van a tener ID. Entonces él dice, pues este context debe tener un ID y un name. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago con eso? Pues, si ya tengo el ID y el nombre, ya puedo decirle a este text field de label nombre que el value va a ser context.name. Y lo mismo con la cédula. Le puedo decir que el value va a ser context.id. ¿Listo? Pero Okay. no, es que, o sea, no entendí por qué se lo estamos pasando de allá hacia acá. ¿Debería ser al revés? ¿Cómo así? Decir así? No, continuamos. No, pues hace la pregunta. No, o sea, ¿qué hace ese value igual a context name? O sea, no deberíamos es tomar el valor del text field y pasárselo al context name. Sí, eso es lo que debemos hacer, pero recuerden que en React mis inputs usualmente deben estar conectados hacia los dos lados. Si yo cambio el input, debe cambiar el valor, pero si yo cambio el valor, también el input debe cambiar. ¿Sí? No es solamente el input el que modifica el valor, también si el valor lo cambia alguien más en otro sitio, tiene que ser cambiado lo que está escrito dentro del input. ¿Se acuerdan que por eso hicimos varios ejemplos con el credit card, con esos inputs más sencillitos? Sí. Entonces el valor, ya le dijimos que es el name. Entonces por eso, si yo en el app aquí puse un nombre, ahora mi input, que está en un componente diferente, ¿cierto? El input está en el componente identify, pero esto está en el componente app. Miren que ya la información se está compartiendo. Miren que aquí dice un nombre. ¿Sí? Entonces ya estamos compartiendo desde app hacia abajo, hacia identify. Ahora, si yo aquí cambio, miren, aquí voy a escribir. ¿Y ven cómo cambia? ¿Por qué no cambia? Porque no le hemos dicho que el context name sea lo que está en el input. ¿Cómo hacemos eso? También falta el cambio, ¿no? Como que detecte que estás escribiendo, entonces a ti Ahí el... estaría lo del estado, ¿no? Ajá, el estado, pues yo no solo necesito saber el estado, yo necesito poder modificar el estado. Entonces, el contexto no solo me tiene que entregar el name, también me tiene que entregar el set name para poder modificarlo. ¿Sí? O sea, así como tengo name y ID, también tengo que tener set name y set ID.
¿Listo? Entonces acá, en el contexto, también tiene que haber un setName. Recuerden que aquí en el contexto yo lo único que pongo es un valor por defecto. Entonces aquí vamos a poner una función vacía. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos la última vez? Aquí estamos diciendo, aquí va a ir a una función, pero ponemos ahí un placeholder, una función que no haga nada, que todavía no sabemos qué va a hacer esa función. ¿Dónde le ponemos el valor real? El valor real se lo ponemos es aquí. Decimos que setName va a ser, pues aquí sí va a ser setName, que es esta acá. ¿Listo? En identify, pues en el onChange de este text field tenemos que hacer algo. Entonces seguramente un handle name. Voy a poner aquí. Const handle name es igual a una función. Esta función recibe un evento. Y acá le ponemos context.setName evento target value. Y ya funciona. ¿Sí? ¿O no? ¿Puedes volver a Pepe un momentico, profe? Sí, ¿puedes repetir ese pedacito? Hay tres cosas. Está el contexto, el human context, que es el que define la forma del contexto, o sea, qué propiedades va a tener, y da unos valores por defecto. Estos valores son dummy. Esto en teoría nunca se va a usar, pero yo tengo que darlo simplemente para cuando no haya un contexto. Entonces simplemente el nombre por defecto va a ser un string vacío. El ID, lo mismo, un string vacío. Y el setName va a ser una función que no hace nada. Esto es una función que no hace nada y ya. Esto únicamente define la forma del contexto. Ya app es el que define el contexto real, o sea, los valores que va a pasar el contexto. Entonces, ¿cuál es el valor real de name? Pues la variable name de acá. ¿Cuál es el valor real de setName? Pues la función setName de acá. ¿Cuál es el valor real de ID? Pues la variable ID de acá. ¿Sí? Sí. El provider simplemente coge esto y lo provee de alguna forma. Hace que se pueda compartir. Pero eso es lo único que hace. Simplemente tomar esto que está en app y ponerlo disponible en todos los otros componentes que estén dentro de este provider. Todo lo que esté aquí adentro. Como el identify está adentro, entonces dentro de identify yo puedo hacer un use context de human context. Y este contexto va a estar directamente linkeado con este contexto de acá, con este de acá, perdón. ¿Ya? Entonces cuando yo digo context.name, estoy accediendo directamente a este name. Cuando yo acá digo context.id, estoy accediendo directamente al ID. Y cuando le digo context.setName, pues estoy accediendo directamente a este setName. ¿Listo? Yes. Recuerda, el contexto es solamente el puente entre estos dos, pero ya la información realmente vive aquí en app. Yo tengo una pregunta, ve, ¿por qué el setName en este objeto value aparece amarillo? Porque él se da cuenta que debería ser un... No, que debería ser no, que es una función. Creo que es por eso. Sabe que esa es la función que setea el name, me imagino. Sí, que es una función. Entonces, cuando él detecta que algo es una función, la pone amarillo. Miren que app también es una función, entonces la pone amarilla. Igual que identify es una función, la pone amarilla. Handle name es una función, la pone amarilla. Ok. ¿Listo? Bueno, pues aquí ya podemos modificar el nombre porque pues cuando uno va a crear su propio humano, pues vos creaste un humano con alguien y vas a la registraduría y le pones el nombre. Pero usualmente la cédula, por ejemplo, es random, pues, o al menos yo no la elijo, ¿cierto? Entonces no tiene sentido que hagamos que esa cédula se elija. Karen por ahí, Karen o no sé quién, había hecho una pregunta. ¿Cómo creamos ese identificador? Entonces, una forma de crear un identificador, mat.random
esto me va a tirar un número aleatorio entre 0 y 1. Si queremos un número aleatorio entre 0 y 1.000.000, pues simplemente multiplicamos esto por 1.000.000. Y listo, ahí tenemos la cédula. Entonces mi cédula es esta chorrera. No es muy confiable porque esto se podría repetir en algún momento. Entonces podríamos usar, por ejemplo, lo que les decía, una combinación entre el momento exacto en el que estamos más un número aleatorio. Entonces, ¿cómo haríamos eso? El momento exacto en el que estamos es date.now. Esto me va a dar un número. Podemos agregarle math.random por 1000, por ejemplo. Entonces, listo, ya tengo un número aleatorio, pero que depende del momento. Miren que solamente cambian estos últimos números, los otros se mantienen. Sí, miren que ahí cambiamos de minuto, entonces esto pasó de 3 a 4. Si no queremos el decimal, entonces simplemente math.floor para quitar los decimales y listo, ahí está. ¿Sí? Esta es una forma, pero bastante amateur todavía, pues es fácil que si dos personas se crean al mismo tiempo y el random justamente le dio el mismo número, pues tenemos cédulas repetidas y terminamos como la registraduría de este país. Entonces, ¿cómo hacemos esto mejor? Bueno, hay una librería, varias librerías que hacen eso. Lo que les decía, yo uso una que se llama UUID de NPM. Entonces, simplemente es cuestión de instalarlo y eso me va a generar un identificador, pues que sí debería ser único. Entonces, yarn add UUID. Esperamos a que lo instalen un momentico. Y acá, entonces sería, bueno, esto tiene varios métodos de crear. Entonces vamos a ver. ¿Será que aquí? No. Import, no sé qué, from, UUID. Vamos a ver qué tiene esto adentro. Tiene 5 versiones, usemos la última versión. V5. Y ya, creo que eso es todo. Entonces vamos a ver. Y se fue toda la mierda. ¿Qué me faltó? El as, ¿no? No. Pero en el import no le pusiste. ¿En el sí qué? lo puse. ¿Qué fue lo que dijo el error? No, Value must be an array of bytes. ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Será que aquí hay que poner algo? No. ¿Será que me equivoqué y este no es el que yo uso? Opciones. No, ¿qué le pasa a esto? Ve, no entiendo. Vamos a ver qué es lo que dice. Input buffer. Pues no sé, vamos a poner aquí algo cualquiera. Algo cualquiera, a ver qué sigue diciendo. No, no entiendo. Si yo esto lo usaba, ¿será la versión? Ah. Bueno, parece es la versión. Entonces usemos la 4. Y listo, aquí tengo un identificador bien legible. ¿Vale? Bueno, tengo mi identificador, pero hasta aquí realmente no lo puedo modificar.
¿cierto? Pero pues si no lo puedo modificar, digámosle al usuario que realmente no lo puede modificar. Entonces podemos aquí a este input decirle que está deshabilitado. Entonces si aparece grisecito, yo lo puedo leer, pero no lo puedo editar. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí. Bueno. Pero puedo mostrar dónde lo puse, solamente es poner B4. Ujú. B4 y es una función. Ok. Ah, listo. Y el as, pues era para que no apareciera B4, sino UUID B4. Pues eso es lo único que hace el as, como coger esto y renombrarlo. Listo. ¿Vale? Entonces ya tenemos el nombre, y el nombre se puede cambiar, y el identificador, pero el identificador no se puede cambiar, es solo lectura. Ahora necesitamos un botón continuar, y ese botón continuar, pues solo debería aparecer si ya tengo un nombre, porque no me debería dejar continuar si no tengo un nombre todavía, ¿cierto? Entonces, vamos acá a Identify, vamos a poner un botón, ¿cierto? Usamos el botón de Material UI. Después de identificar a dónde pasamos, vamos a pasar a configurar. Yo qué sé. Configurar con la variante, este va a ser de variante outline, todo esto es de material. Y de color, ¿cuál es que es el otro? Secundario. ¿Listo? Entonces configurar. Y solo debería aparecer, pues, si ya hay un nombre. O debería aparecer al menos deshabilitado también. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Entonces, si no quiero que aparezca sino hasta que haya un nombre, entonces, ¿se acuerdan cómo se hace un if en React? Llaves, ¿cuál es la condición? La condición Context y el into i. name, y. Entonces, solo si hay un nombre, miren, aquí no hay nombre, pero cuando hay nombre aparece. Y cuando deja de haber nombre, desaparece. ¿Listo? Digamos que la condición es un poquito más, más difícil, y es que el nombre, en esta nación que estamos creando, el nombre no puede tener menos de 3 letras. Entonces, si el nombre es mayor, el length es mayor a 2, entonces ahí lo mostramos. Si tiene 1, 2, no lo muestra, si tiene 3 ya lo muestra. ¿Listo? Y, bueno, ahorita en Home usamos History para navegar. Ahora acá vamos a usar la otra forma, que es, ¿se acuerdan cómo es? Component. Vamos a decir ese botón que por detrás tiene que usar otro tipo de componente, que es el link de React Router. Acuérdense que hay links también de Material UI, ese no es el que queremos, es el link de React Router. Entonces, link to /configurar. Entonces, el nombre y me pasa a configurar. ¿Listo? Eso. Vamos hasta ahí. Bien, Vamos a hacer un commit. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Contexto, básicamente. Bueno, ahora vamos a pasar a configurar. Entonces necesitamos un nuevo componente. Entonces vamos a hacer el componente configurar. Esto también es un container, ¿cierto? También es otra página. La página es, ¿cómo le llamamos a esto? Configure. Y configure.jsx. Create, React. Está mi snippet. Qué lento. Configure. Y listo, no necesitamos prop types de nuevo. Y acá vamos a tener un div. Listo. Cuando estemos en configure, ¿qué queremos acá en configure? Digamos que vamos a configurar Altura, alto. color de piel.
Listo, el alto y el color. Entonces, para el alto, ¿qué vamos a usar? ¿Un slider puede ser? Sí. Vamos a usar un slider. Entonces, importamos el slider. Y el slider, bueno, tiene un mínimo. Entonces, ¿cuánto pueden medir nuestras personas? ¿Cuánto mide una persona? Ni idea cuánto mide una persona. 1.40. Mínimo. Mínimo 1.40. Pues Que la gente sí. de menos de 1.40 no es persona, según Karen. No. No, pues mirando el promedio, profe. ¿Cuánto puede medir máximo? Ni idea. Bueno, y esto pues obviamente tiene que aparecer en la ruta configurar. Recuerden que las rutas son parte de lo que el usuario ve. Entonces las rutas sí deben estar en el idioma del usuario. Por eso aquí podemos usar español. Pero ya el resto de cosas siguen siendo código, ¿no? Pues bueno, ahí está mi slider. ¿Listo? Este slider pues sería chévere si el usuario sabe qué es lo que está haciendo al mover ese slider. Entonces pongámoslo dentro de un label que sea altura de la persona. ¿Listo? Entonces altura de la persona y ahí está el slider. ¿Cómo es que uno puede acceder, digamos, para el slider no ocupe toda la pantalla? O sea, ¿cómo se modifica el CSS de material? Bueno, el otro día vimos una forma que era con CSS común y corriente, ¿cierto? O sea, que es venir por acá, buscar cuál es la clase y modificar esa clase en CSS. Sí. Esa es una forma. La otra forma es usar lo que nos da Material. A mí me gusta bastante. Es la que usamos los proyectos de la empresa. Es UseStyle. ¿Cómo es que es? Creo que es Create Styles. Y acá le pasamos un objeto con estilos. Por ejemplo, ¿qué le queremos cambiar a ese slider? Digamos que le queremos cambiar el ancho. Sí, el ancho, y le queremos poner de ancho 400 píxeles. Entonces, ancho 400. Esto dinámicamente va a crear un CSS. ¿Cómo usamos ese CSS? Entonces, este UseStyles lo podemos crear acá. Const clases es igual a UseStyles. Este clases es el nombre de una variable. Esto es lo que quieran, pero uno usualmente le pone clases. Y aquí en slider le decimos que el class name va a ser igual a clases. Aquí me equivoqué. Aquí hace falta la clase como tal. Slider. Entonces, hagan de cuenta que si esto fuera CSS, es como si aquí estuviera diciendo punto slider. Y adentro le estuviera diciendo que el ancho va a ser 400 píxeles. ¿Sí? Si esto fuera CSS. Aquí le dicen que la clase va a ser slider. Esa clase queda guardada en este objeto clases, cuando le digo useStyles. Y aquí le voy a decir que la clase del slider va a ser clases.slider. ¿Sí? Okay. Esto siempre lo uso en TypeScript, nunca lo he usado en JavaScript. Vamos a ver si es igual. No. useStyles no es una función. Vamos a ver cómo se hace esto acá entonces. ¿Dónde está? Es make styles, no create styles. Listo. Miren que ahí ya le puso de ancho 400. Ok. ¿Sí? Gracias. Entonces, si queremos también al label ponerle, ya aquí no sirve muy bien esto, entonces vamos a poner label separado. Digamos que al label le queremos poner otros estilos, entonces, label, esto es cualquier cosa, etiqueta, vamos a usar Spanglish, etiqueta, font size, digamos 20 píxeles, entonces acá le diríamos class name, clases, punto, etiqueta.
Ahí está. ¿Vieron que cambió? Sí. Listo. Display block, también para que baje. Y bueno, pongamos esto como label más bien. Listo, entonces altura de la persona. Aquí vamos a poder configurar esa altura. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué más deberíamos hacer? El select el color, ¿no? Ah, bueno, el selector color, sí. Color picker react. ¿Cómo es que se llama? React color. Entonces ya add react color. Lo vamos a instalar. ¿Y cómo lo vamos a usar? ¿Cuál lo vamos a usar? Pongamos este de GitHub. Sería simplemente GitHub Picker. Entonces, label, color de la persona. GitHub Picker y dímelo todo, importo. Entonces, listo, ahí está el color de la persona. Este otro label lo vamos a poner en la misma clase. Entonces, class name, classes.label. Listo. Listo. Ahí está el color y la altura. ¿Qué más hacemos? Te quería en el context poner también esos valores, ¿no? Para que los pueda recibir. Ujú, Y luego en el app puedes hacer los estados. correcto. En el context, entonces, recuerden que el context pues, tiene 3 partes. Tendríamos que cambiarlo aquí. O sea, aquí habría que agregar esos otros 2 valores. Y en el app también habría que agregar esos 2 estados. ¿Sí? Y luego agregárselos también al objeto, al value. Y luego al value también, claro, acá. Y luego, pues ya donde los vamos a usar, que en este caso sería aquí en config. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Aquí ya nos empezamos a dar cuenta que, a ver, si nuestra aplicación tiene 800 variables, vamos a terminar con esto hecho un reguero. ¿Cierto? O sea, si tenemos, digamos que nuestra persona tuviera 10 variables, pues terminamos con esto, con 10 cosas acá. Está volviendo bastante feo. Bastante inmanejable. Entonces, recuerden que el estado puede ser cualquier cosa, el contexto puede también tener cualquier valor. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Usualmente, yo no hago un estado necesariamente por cada variable. Si esa variable es una cosa independiente, solita, listo. Puede ser un estado por cada variable, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Pero yo también puedo combinar varias variables en un solo estado. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a decir que el nombre y el ID van a ser eso, 2 estados independientes. Pero el resto de las configuraciones van a estar dentro de un solo objeto. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Sí, entonces el set Sí. ya sería un set de todo el objeto. Correcto, un set de todo el objeto y un valor por todo el objeto. O sea, react.useState, y ese objeto pues tiene que ser un objeto. ¿Sí? Es lo que nos sirve en JavaScript para guardar varios valores en una misma variable. ¿Y qué cosas va a tener ese objeto? Entonces ya sabemos que tiene, por ejemplo, la altura. Y aquí ponemos una altura por defecto. Y el color. Y aquí ponemos un color por defecto. Digamos que el color por defecto va a ser amarillo. ¿Listo? ¿Cómo le vamos a llamar a ese conjunto de valores? ¿Cómo será que le llamamos a esto? Características. Como apariencia. ¿Apariencia? Pues, Sí. no sé. Apariencia del humano, características del humano. Sí. Creo que son muy grandes, como características y apariencias, son palabras larguísimas.
pues, appear, como de appearance. Me parece que dijera aparecer. Sí. Doble config y set config. ¿Listo? A mitad del tiempo de un programador se pasa buscando los mejores nombres de variables. Listo, entonces config y set config. Al value, pues tenemos que pasarle entonces lo mismo, config y, bueno, config, config, set config, set config, ¿cierto? ¿Qué más haría falta? ¿Eso pasárselo al contexto? ¿Cómo se lo va a pasar al contexto? Pues aquí ya se lo estaría pasando al contexto, pero hace falta es configurar el contexto que se supone que debe tener esos dos valores más, ¿cierto? Acá vamos a decirle que el contexto también va a poder recibir config. ¿Cuál es el valor por defecto o el valor inicial de config? Es un objeto ¿Cómo se todo decía? con una altura y con un color. Simplemente podemos usar los mismos que ya habíamos usado allá al otro lado. Y setConfig es una función que no hace nada. ¿Listo? Después de que tengamos esto, ahora en configure ya podemos decirle que el valor del slider va a ser, bueno, tenemos que usar el contexto. No lo hemos usado. Entonces const context es igual a react use context human context. Entonces el valor sería context punto config punto height. ¿Listo? Y el color sería value context config color. ¿Listo? Ahí está. Y ya no lo podemos mover. ¿Qué tenemos que hacer para poder moverlo? El handle. Tenemos que implementar el handle, ¿cierto? Entonces, const handle height. Esto recibe un evento. ¿Aquí qué hacemos? No se le pasaría como lo que... ¿Ok? Tienes el valor. ¿Cómo obtengo el valor? Entonces, console log para ver cuál es el valor. Evento, target, válido. ¿Sí? ¿Sí es así? Ah, bueno, y pues no lo he usado. Entonces acá en el slider, on change, handle height. Y listo, está indefinido. Entonces esa no es la forma. ¿Cómo es la forma? No, ni idea, no me acuerdo. Entonces vamos a ver acá. Components, input, slider. Y vamos a ver cómo lo usan. On change, handle change. Miren, recibe el evento y el nuevo valor. Entonces este lo recibe distinto. Entonces evento y new value. Entonces aquí más bien va a ser es el new value. Y miren, ahí está. ¿Listo? Entonces ya lo estoy recibiendo, pero igual no está cambiando, ¿no? Sigue estando allá. ¿Cómo lo cambio? Tienes que mandar el nuevo valor, ¿no? ¿Cómo mando el nuevo valor? Value, Si nos damos a identify, ¿cómo lo habíamos hecho? Context.setName y mandamos el nuevo valor. Eso. Entonces, Con ¿qué el tenemos set. que hacer acá? Context, Context, set config, config, set config. set config y Ajá. new value. New value, ¿sí? No, pero no toca es llamarle al setConfig a específicamente la variable, ¿A cuál variable? a la de height. Pero Heck tiene set. No.
Solo hay config y setConfig. Pero la configuración es un objeto que tiene altura y color. Si nosotros llegáramos a hacer esto, setConfig new value, ¿cuál es el valor de new value? ¿Qué tipo de valor es? Número. Lo que haría sería reemplazar esos dos valores por una variable solamente. Exacto. Yo le estaría diciendo que esto que antes era un objeto, ahora va a ser el número 100. No tiene sentido. Ajá. Porque luego yo le voy a pedir al 100 que me dé su altura o al 100 que me dé su color y eso no va a existir. Vamos a tener un error. Entonces vamos a ver. ¿Sí? Miren. Bueno, pues es este error porque ahora a ese 100 se le está pidiendo el height. ¿Vale? Si quieren podemos imprimirlo acá para ver qué es lo que está pasando. Context.config.height. Entonces al inicio es 0 y acá se piratea porque ya no tenemos height. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos pasarle al setConfig? Objeto. Es un objeto. Y en ese objeto, ¿qué tenemos que poner? Hey, Height, ¿cierto? new value. New value. Entonces, si hacemos eso, listo, funciona. ¿Tiene sentido? Ujú. ¿Hay algún problema aquí? Pues está todo bien. Vamos a ver. Ahora hagámoslo con el color. Handle color. Vamos a ver cómo es que funciona el color. Handle color y el color pues es un objeto que tiene hex. Entonces vamos a ver. Esto es un color. Y acá diríamos, y acá dijimos setConfig height, acá ¿qué tendríamos que poner? Context, setConfig, un objeto. Ahora lo que necesitamos modificar es el color, ¿cierto? Pero ahí no lo reemplazaría igual, ¿Cómo así? porque ese es igual, le está dando el set config y le está pasando un no. Ah, no. ¿Por qué siempre te paras ahí a mitad? Yo creo Es que que- lo que ella quiere expresar es si no estaría reemplazando los dos valores del objeto con solo S. Correcto. Sí, o sea, porque si le muevo la altura, va y le pone la altura, pero si le cambio el color, va, le quita la altura y le pone el color, ¿no? Ajá. Entonces vamos a ver. Aquí estoy imprimiendo la altura. Ah, bueno, el handle color no lo estoy usando. Sería ideal usarlo. Entonces, ¿cómo era un change? Un change es igual a handle color. Y vamos a imprimir ambas cosas. La altura y el color. Entonces, tenemos ahí los dos valores iniciales, 0 y aquí está el color, ¿cierto? Voy a modificar la altura. Entonces me quedo únicamente con la altura y el color se pierde. Voy a modificar el color. Me quedo únicamente con el color y la altura se pierde. ¿Sí ven que ya no está el otro número? Entonces cuando reemplazo uno, pierdo el otro. No es lo que quiero, obviamente. ¿Qué hacemos entonces? Lo lógico Pongamos otra vez sería los ir 10 estados, reemplazando profe. por los dos valores siempre que se cambie uno. Siempre que se cambie uno, yo necesito reemplazarlo por los dos valores. Eso es. ¿Qué habías dicho, Karen? Nada que pusiéramos otra vez los 10 estados en el app. No, no es fácil, es fácil. Yo necesito poner los dos. Cuando yo cambio la altura, yo igual necesito ponerle el color. ¿Cómo hago eso? No podría, pues, como poner ahí el valor y que vaya y tome el último valor que tenía. Sí. Yo no debo decir color, dos puntos a algo, porque yo aquí no conozco el color. Pues o me tocaría decir cuál era el último que tenía. Context.config.color. ¿Sí? Esto es lo que podría hacer, pero me tocaría hacerlo uno por uno y luego vamos a tener muchos. ¿Vale? ¿Cómo hago para decirle, cópieme todo, solamente la altura es lo que voy a modificar? Pues le puedo decir, dentro del objeto, antes de ponerle la altura, le digo config, context.config. Hasta aquí esto es un error. Yo tengo que decirle, copie. ¿Cómo le digo que copie todo lo que tenga el config? Le pongo 3 puntos antes. What? Entonces, estoy creando un nuevo objeto
a ese nuevo objeto le estoy diciendo, vaya a context.config, digo, y copie todo lo que tenga. Y luego ponga la altura con este nuevo valor. Lo mismo acá. 3 puntos. Context.config. Copie todo lo que traía el config y ahora póngame este color que es nuevo. Entonces vamos a ver. 0 y amarillo. Miren que ahora lo cambio y el otro no le pasa nada. Y cambio acá y al otro no le pasa nada. ¿Sí ven? Acá se deselecciona, pero es simplemente porque pierde el foco. Miren que es lo mismo que si yo le diera clic por fuera. ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Entonces, esta sintaxis lo único que está diciendo es copie todo lo que traía. Entonces ya, como lo estamos haciendo de forma automática, podemos tener todo lo que queramos en ese config. No nos interesa qué es lo que haya, solo nos interesa copiarlo. Lo que nos interesa cambiar es solamente lo nuevo. ¿Listo? Bueno, hasta aquí ya más o menos lo vamos resolviendo, pero aquí tenemos otro problemita, y es que, ¿qué pasa si el usuario viene directamente acá a configurar? Voy a hacer un commit antes de que se me olvide. ¿Qué pasa si el usuario entra acá directamente? ¿Cuál es el nombre de esta persona que se está configurando? ¿Lo sabemos? ¿Lo podríamos mostrar aquí? Sí, No. ¿no? ¿Cómo lo mostramos? Ah, sí, porque está en contexto, ¿no? Claro, eso está en el contexto, yo lo puedo mostrar si lo necesito. Es una tipografía, y acá adentro le ponemos context.name, ahí está el nombre. Ah, bueno, chévere si lo importa. Cédula, la cédula. La cédula, listo. Entonces la cédula más bien le vamos a mostrar. Lo que la cédula, pues la cédula es un poquito tramposa porque la cédula no depende del usuario, la cédula se crea automáticamente. Sí. Entonces, eso no es lo que les quería mostrar, la cédula, listo, la cédula está allí. El problema es el nombre. ¿Cuál es el nombre de este man? No tiene. What? ¿Por qué no tiene nombre? No se guardó. Es que Por- el porque no contexto hemos solo se pasado por guarda ahí. en memoria. Cada vez que esa página se recargue, pues el contexto se recarga también. Entonces no hay nombre. Sí, lo que dice Danilo, no hemos pasado por ahí. Yo no he pasado por aquí. Yo no le he dicho mi nombre. Si yo paso por aquí y le digo mi nombre, súper, ahí está mi nombre. Pero si yo recargo aquí o si yo llego directamente aquí, pues no hay nombre. ¿Sí? ¿Entienden el problema? Sí. Tocaría hacer lo que hicimos la otra vez, que era como si no había puesto nombre, no, si no había pasado por un paso, no lo dejaba ir al otro, y que se ponía como un estado de si ya había pasado por un paso. Si no he terminado, no me deja ir, eso ya lo tenemos, porque aquí en Identify únicamente aparece el botón si ya llenamos el nombre, ¿cierto? Entonces ya tenemos esa primera parte que solo lo dejamos ir allá si ya terminó de poner el nombre. Pero necesitamos la otra condición, que es que si él llega acá directamente, necesitamos devolverlo cuando no cumpla la condición necesaria. ¿Cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan qué fue lo que usamos el otro día? Redirect. Redirect. Entonces le decimos, si este man llega aquí y el contexto no tiene nombre, o sea, si no tiene nombre, si no tiene nombre, incluso recuerden que la condición es más exacta. Si el nombre tiene menos de 3 letras, ¿se acuerdan que esa era la misma condición que teníamos acá? Para mostrarlo tiene que ser al menos de 3. Entonces, si tiene menos de 3, le decimos que retornamos una redirección. ¿Y a dónde lo vamos a redirigir? ¿A dónde redirigimos a este man? Entonces, al paso anterior, que es identificar, creo. Identificar. Entonces, miren. ¿Vieron? Ahí ya funcionó de una. Voy a volverlo a hacer. Nombre. Entro, me deja. Pero si yo aquí recargo, automáticamente me manda a identificar.
¿Sí? Sí. Listo. Pero ahí también pasaría, o sea, que digamos, si yo estoy dando mi personaje y ya voy por el paso 3 y si me recarga la página por algún error, me tengo que volver a empezar de nuevo, ¿no? Correcto. Sí, eso es lo que pasaría. Ahí tendríamos que ya usar como un local storage, un algo para que eso no pase. Pero bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Sí. ¿Sí? ¿Mejor? Sí. Sí, mejor. Esto que hemos hecho hasta aquí es lo mismo, habría que hacerlo con todos los pasos. Al final, en cada paso, lo que ustedes van a ir agregando es simplemente unos sliders, unos inputs, unos botones diferentes. Pero es lo mismo. Al final, todos se comunican con el contexto, todos traen información del contexto y todos ponen información en el contexto. ¿Listo? Yo quiero como hacer una pregunta. Dale. Vos no sabías, o sea, el día que nos diste la primera clase de context, que fue hace Ajá. como 4 semanas o 3 semanas, no recuerdo, 4, nos dijiste que el context, o sea, que en lo posible tratáramos de usar ambas formas de comunicarnos, Sí. ¿sí? Que el context solo era únicamente cuando era necesario. Acá Correcto. estamos usando context para hacer todo. Sí. ¿Cuál sería la forma correcta? En este caso, la forma correcta es utilizar contexto porque todo está separado en diferentes páginas. ¿Ya? Entonces, en este caso, Ok. hasta aquí Ok. el contexto es la mejor opción. Pero justamente ya vamos a hacer el anti-ejemplo. Para usar prop types. Para usar prop types, exacto. Pues no prop types, propiedades. Sí, dentro de un mismo componente que Como es tiene dentro varias del mismo secciones. No, Un no, componente no. que tiene... No, sino, a ver, ¿para qué lo vamos a usar? Hasta aquí ya empezamos a configurar ese humano, pero nos hace falta la parte de la visualización. Entonces hagamos una visualización simple de un humano. ¿Sí? Esa visualización, según los requerimientos del taller, esa visualización es transversal. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir que sea transversal? Simplemente que mientras yo lo voy haciendo aquí, yo voy viendo el humano en cada uno de los pasos. ¿Se acuerdan de esa parte? A eso me refiero con que sea transversal. Entonces, vamos a hacer esa visualización y allí vamos a usar los props, los prop tags. Ya les digo por qué. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una visualización muy sencilla. Para eso vamos a hacer un componente que me sirva para mostrar el usuario, el humano, perdón. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un componente de human. ¿Ese componente es un container o es un componente? ¿Qué opinan? Recuerden Yo creo que es un las container. características. Recuerden las características. Ese componente se muestra de forma transversal, se muestra en toda la aplicación. Entonces, ¿es un container o un componente? Componente, ¿Por qué? porque se muestra en toda la aplicación. ¿Qué tiene que ver? Sería una página y ya. Ajá. ¿Y Danilo por qué dice que es un container? Que el humano tiene que tener varios componentes dentro. Ok. Sí, ambas cosas son verdad. Pero es que un componente puede tener varios componentes adentro también. ¿Sí? Porque algo esté dentro de components no quiere decir que no pueda usar otros componentes por dentro. Más bien, si algo es un container, no debería estar dentro de otro componente o dentro de otro container. ¿Sí? Pero no, Ok. no se aplica de la otra forma. Un componente igual puede tener componentes adentro. Entonces el humano tiene que ser un componente que tiene varios componentes dentro. Sí. Igual, estas son cosas algo subjetivas realmente. ¿Vale? Esas son pues como unas reglas generales, pero esto es simple orden. Pero sí, el humano se utiliza en varios sitios al mismo tiempo, o si lo vemos de otra forma, se utiliza una sola vez, pero no representa una página en sí mismo. El humano simplemente es algo que yo veo en todas las páginas. Entonces, yo diría que es un componente. Entonces vamos a crear el humano
dentro de components. Entonces, human y human.jsx. Además, el humano tiene otra característica, y es que esta misma visualización del usuario, del humano, perdón, es la que yo luego voy a reutilizar para en la galería ver varios humanos. Recuerden que esa es otra característica de los componentes versus containers. Los containers usualmente no se reutilizan, es uno solo. Los componentes generalmente se reutilizan. El humano lo vamos a reutilizar. ¿Listo? Entonces, create, React Functional Component, Human, y este sí necesita los prop types. Entonces, ¿qué información tiene un humano? Tiene el nombre. Tiene el nombre, listo. Y el nombre es de tipo string. ID. ¿Qué más tiene? ID. El Es lo ID mismo. también es un string. ¿Qué más Tiene tiene? el tamaño, el alto y el color. Tiene la altura, que la altura es un number, y tiene un color que es un string también, ¿cierto? Porque es un hexadecimal. Esta es toda la información que un humano puede tener. Con toda esta información vamos a crear un humano. Entonces, ¿cómo creamos ese humano? Ese humano va a ser un div. Un div. ¿Qué hacemos con este div? ¿Qué ponemos acá? Entonces, digamos que nuestros humanos de alguna forma tienen el nombre por dentro. Y como si uno tuviera el nombre escrito en la frente. Pues arribita un título. No, porque lo tenga allí. Aquí simplemente vamos a usar entonces... Ah, bueno, nos falta poner props. Props, ¿cierto? Entonces aquí iría props.name, ¿cierto? Bueno, aquí les voy a enseñar otro truquito que tampoco se los había enseñado. Aquí tengo props, ¿cierto? Si yo aquí quiero poner el nombre que está dentro de props, entonces yo digo props.name, ¿cierto? Si también quiero poner el identificador, entonces me toca poner props.id, ¿cierto? Entonces al final yo termino con este props en todos lados, props. Hay una forma de hacer esto más chévere y es, en vez de poner props, como yo ya sé que props es un objeto que por dentro tiene ciertas variables, entonces yo le digo, listo, no le voy a dar nombre al objeto como tal, sino que voy a extraer lo que trae adentro. ¿Qué trae adentro? Name, ID, height y color. Entonces acá puedo usar name directamente y ID directamente y height y color. Pero él cómo sabe que ahí va props, o sea, como que... Ah, pues porque es que él no le importa que eso se llame props o que se llame lo que sea. Esto, recuerden que es un simple nombre de variable. Entonces yo le estoy diciendo, lo que venía aquí, deconstrúyalo. Yo sé que es un objeto, entonces ese objeto trae name, ID, height y color. Ya. Estos sí tienen que coincidir con los de acá, ¿no? Este color sí tiene que ser igual que este color. Height Ya. tiene que ser igual que el height. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Listo. Entonces simplemente es para no tener que decir props, punto en todos lados. Eso se llama deconstrucción de variables. Listo. Entonces tenemos el nombre, el ID, y con la altura y el color los usamos acá en el estilo. Entonces style es igual a, y vamos a poner aquí un style. Entonces style. Esto es un objeto que vamos a crear aquí arriba. Entonces const style es igual a un objeto. ¿Y ese objeto qué tiene? Tiene una altura que sería, Okay. usemos estas comillas, ¿se acuerdan? Signo de pesos, altura, píxeles, porque es que hay que ponerle el píxeles. Y color, bueno, esto no es color, esto es background color. ¿Listo? Ahora, Eso sí toca, esa parte de los estilos sí toca ponerla desde ahí. ¿cómo así? O sea, la ¿como en una de... clase? Ujú. No, pues no se puede poner en una clase porque es que si lo ponemos en una clase, quiere decir que desde antes ya sabíamos cuál era el color y la altura.
Y aquí el color y la altura son dinámicos. Entonces sí, toca ponerlo desde aquí. Disculpa, ¿cómo sacas esas comillas raras? Yo siempre tengo problemas para encontrarlas. No, pues depende de tu teclado, lo que no sé. En el mío están al lado izquierdo del 1, arriba, como abajito de escape. Son las comillas graves. Si no, búscate una No. palabra en francés y la sacas de ahí, o algo en francés, Sí. o en portugués. Bueno, pongámosle un ancho también. Pongamos que todos nuestros humanos van a medir 300 píxeles de ancho. Porque si no van a medir el 100% de la pantalla, entonces quedan enormes. Listo. Entonces ya tenemos un humano. ¿Dónde vamos a usar ese humano? En app. Entonces, lo vamos a usar en app, o podríamos usarlo dentro de cada uno, pero pues no tiene mucho sentido como ir y copiar el mismo humano en cada uno. Entonces, simplemente si lo ponemos dentro de app, pero no en una ruta, pues se va a mostrar siempre, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decirle que vamos a mostrar un human. No sé si ahí lo importó. Listo, human. ¿Qué necesitas de humano? Ay, me los puso. Sí, miren que aquí ya me le pone qué es lo que necesita. Entonces necesita un color, una altura, un ID y un name. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el nombre? Entonces el name es name simplemente. ¿Cuál es el ID? ID. ¿Cuál es el height? El height está en config.height. Ese name que le estás pasando entre, digamos, entre los parámetros, ¿es el del lado derecho o el del lado izquierdo? ¿What? O sea, ¿Este? el name que le pasas, no, el que le pasas ahí adentro, ¿Este? ajá, ¿de dónde sale ese? De Este sale de value. acá. Ah, de acá. Ah, eso ya. Height y color es igual a config.color. Y ya tenemos nuestro humano. Vamos a ver. Este ya es el humano. Vamos a ponerle un borde para poder identificar ese humano mejor. Esto que estoy haciendo aquí, este border, esto sí debería ir en una clase, ¿cierto? Y el ancho también. Y el ancho también. Y pongámosle también un margin top para separarlo un toque. ¿Sí? Estos que son fijos, o sea, siempre va a ser 300, siempre va a ser 2 píxeles, siempre va a ser 20 píxeles. Esto va en CSS. Estos que son dinámicos sí tienen que ir acá. ¿Listo? Entonces ahí está. Aquí está el borde, aquí está el ID, que es lo que ya viene por defecto, miren que es el mismo. Y pues no tiene altura todavía, entonces está ahí como de 0 píxeles de alto. Vamos a ponerle un nombre. Entonces, el humano, un nombre común de los humanos. Entonces dice el humano y abajo el ID. Le configuro la altura. Entonces mi humano tiene una altura diferente. Y le configuro pues el color que va a tener ese humano. ¿Ya? Aquí usamos props. ¿Por qué aquí usamos props? Porque es que el humano lo voy a usar directamente dentro de app, que es el dueño de la información. El humano no está lejos, ¿sí? El humano está aquí. Entonces es muy fácil pasarle por propiedades la información. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Otra cosa de usar propiedades versus usar contexto. Cuando yo uso contexto, recuerden que el contexto es compartido. Entonces, si yo dentro de humano, en vez de pasarle propiedades, usara el contexto, la altura, el color y todas las cosas que configuro solamente van a poder ser un valor, que es el valor compartido. O sea, si yo quisiera luego tener varios humanos, ¿cómo hago para decirle que es que el nombre del segundo es diferente al de todos los otros? ¿Sí me entienden? O sea, si yo quiero que este se llame Juanes y esta de acá se llame Karen, cada uno tenga un nombre distinto, ¿cómo hago para pasarle un nombre distinto si lo hiciera no de esta forma, sino con contexto? Porque es que el contexto es compartido, ¿se acuerdan? Sí. Voy a guardar en un arreglo los nombres y todos los datos. Eso nos toca hacerlo, claro. Pero si tuviéramos eso y tuviéramos contexto, de todas formas, el humano solo tiene un nombre, no tiene una lista de nombres. Al humano le pasamos ya un solo nombre. Entonces, si le decimos que el nombre del humano es Juanes, todos los humanos que compartan el mismo contexto se van a llamar igual.
si usáramos contexto, ¿ya? Entonces, el contexto lo podemos usar en Identify porque solo estamos modificando el del humano que estamos haciendo en este momento. Configure porque solo estamos configurando el humano que estamos haciendo en este momento. Pero humano puede representar diferentes humanos. Entonces ahí no deberíamos usar contexto. Deberíamos usar propiedades para pasarle su valor. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no tanto? Sí, tan claro, o sea, lo que yo entiendo es que el humano recibe prop types, pues recibe propiedades porque no están en las que le sean dadas, ya sea de un arreglo de humanos o de cualquier otra cosa. Correcto. No está usando directamente el contexto. Ajá, exacto. Eso es. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Pero vamos a intentar hacer la lista rápidamente. Vamos a ver si alcanzamos. Dijimos que necesitábamos una lista también de humanos, ¿cierto? O sea, al final yo debo llegar por acá y le pongo la altura y le pongo el color. Debería tener un botón que diga, listo, ya terminé con este humano. Lo quiero guardar y crear otro humano. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, para eso necesitamos una lista. Entonces, digamos que la lista... ¿Cómo? Digamos que para la lista vamos a hacer otro estado. Entonces, React, useState. Y la lista va a tener una lista vacía. Pues como valor por defecto. Y la lista va a tener list y setList, ¿cierto? Esto ambos necesito pasárselos al contexto. Entonces, list, setList, setList. ¿Cierto? En el contexto tengo que poner list y setList, que es una función que no hace nada. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que debe pasar? Primero en configure, yo tengo que decirle que por acá vamos a poner un botón. Un botón. Y ese botón va, bueno, digamos que va a ser así por defecto, y va a decir, listo, terminar. Y en el onClick, vamos a handle finish. Importar el botón, listo. Acá, const, handle finish. Cuando yo le dé clic a este botón, quiere decir que yo ya terminé con este humano. Cuando yo termine con el humano, quiero hacer varias cosas. Quiero hacer 3 cosas. Devolverme al primer paso, ¿cierto? O al home, puede ser. Devolverme al home. Quiero eliminar la información del contexto del usuario actual, porque se supone que va a crear un nuevo usuario, un nuevo humano, perdón. Pero no quiero perder la que ya tenía. La que ya tenía quiero guardarla en la lista. ¿Listo? Entonces son esas 3 cosas las que necesito hacer. Entonces, primero, para guardarlo en la lista tendría que decir context.setList. ¿Cuál va a ser la lista? Entonces, aquí lo que pongamos, digamos, si ponemos un arreglo vacío, pues setearíamos la lista como un arreglo vacío. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que existe más el objeto. Correcto, lo que existe más el nuevo. Lo hacemos de la misma forma que hicimos esto de acá. Esto es lo mismo, recuerden. Lo que existe más lo nuevo. ¿Cómo sería? Esto es un objeto, por eso tiene llaves, pero ahora lo queremos es con una lista. Entonces, pues, en vez de las llaves, es con corchetes. ¿Qué es lo que existe? 3 puntos, context.list. Eso es lo que ya existe. ¿Y qué es lo nuevo? Pues lo nuevo va a ser un humano. El humano tiene name, que sería context.name. El humano tiene ID, que sería context.id. Y el humano tiene una altura, que sería context, config, height, y tiene un color, que sería color, context, config, color, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, listo. Ya copiamos el nuevo humano, el último humano que creamos, ya lo copiamos en la lista.
y no borramos lo anterior. ¿Listo? Ahora necesitamos borrar esto del contexto. Como ya lo pasamos acá, ya es seguro borrarlo del contexto. Ya no se va a perder porque ya está en la lista. Entonces, context.setName y el nuevo nombre va a ser vacío. ¿Cierto? Pero porque la lista está creada en la configuración y no en app. En la configuración, ¿cómo así? O sea, estás creando eso en config, ¿no? ¿En config? ¿Dónde está Está en config? guardando la lista. Uy, no, Danilo. El handle finish, lo que estás haciendo con el botón de handle finish es borrar el contexto, copiar el que ya había para guardarlo, ¿cierto? Sí, correcto. Ah, ok, pero ¿y a dónde? Y digamos, ¿a dónde lo vas a guardar? Esa es mi pregunta. En la lista que creé aquí. List. Ya. ¿Sí? Por eso aquí. Y esa lista, pues. No, es que Danilo está con un montón de lag. Sí, está súper entrecortado. Parece un robot. Como lo estoy pasando acá en el contexto, ahí está esa lista. Entonces acá, set list. Está la nueva lista. ¿Y de dónde sacamos la lista vieja? Pues de context.list. Ya. Entonces setName, ahora el nombre va a ser uno, pues un string vacío. Context.set, de aquí no se puede setear el ID, ahí vamos a tener un problemita. Context.setConfig va a ser ahora sí un objeto nuevo, con alto 0 y color, el color por defecto. Entonces, amarillo de nuevo. ¿Listo? Entonces aquí copiamos, aquí seteamos a vacío o a los valores por defecto, y ahora tenemos que navegar al inicio. Entonces, ¿cómo navegamos al inicio? Tenemos que usar history, porque lo estamos haciendo allá dentro de un botón. Entonces, const history es igual a use history. Y aquí le decimos history.push. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Al inicio. Pues listo, ahí ya nos iríamos al inicio. Ahora, sería ideal ver esa lista en algún lado. Entonces, digamos que la vamos a ver, veámosla en el app. Entonces, este humano representa el que estamos haciendo en este momento, pero también vamos a tener una lista de humanos. Entonces, hagamos por acá un typography, aquí, lista de humanos creados. Sí, ok. Esto sí lo importó. Listo. Y en la lista de humanos creados, pues vamos a hacer un mapeo de esa lista. Entonces, list.map. Esto va a traer un human, ¿cierto? Pues que es lo que está dentro de la lista. Y acá adentro simplemente le voy a decir que voy a retornar un humano. Retornar human. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el nombre? Human.name. ¿Cuál sería el ID? Human.id. ¿Hiciste un map? ¿Cómo? ¿Hiciste un map? ¿Cuándo hacemos un map? Yo tengo una lista que es un arreglo de objetos y quiero transformar ese arreglo de objetos a un arreglo de humanos. Entonces hago un mapeo. Mapeo de lista de objetos a lista de humanos, a lista de componentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Acuérdense, en React, cuando necesitamos hacer un loop y hacer una lista de componentes, pues usamos el map siempre. Como el for each. Sí, es como un for each. Listo, vamos a ver si esto funciona entonces. Aquí, ¿qué está pasando? Ah, ya, es la lista que está quedando ahí. Ajá, pongámosle aquí un margin top a las malas. No me odien por esto, pero pues. Listo, ahí está. Lista de humanos y aquí está el humano. Entonces, vamos a crear un humano. Entonces, humano 1. Listo. Humano 1 va a ser naranja y va a medir poquito. Y terminar. Entonces, al terminar, nos vamos al inicio. Y aquí está, y ahora en mi lista de humanos, ahí está el humano 1, ¿lo ven? Humano 1. Iniciar construcción del humano 2. Entonces, aquí está el humano 2. El humano 1 ya está en su propio mundo, eso es aparte. Configurar. El humano 2 va a ser más alto y va a ser azul. Le doy terminar.
y ahora pasa a la lista de humanos. Están compartiendo el mismo ID. Sí, correcto. Ese es el problema que les dije que íbamos a tener, porque es que, No se puede setear. claro, no se puede setear. El problema es que el ID realmente no debería ser seteado aquí en la aplicación. El ID debería ser más bien seteado en la configuración. ¿Sí? Pero ustedes ya sabrían solucionar eso, ¿no? Ajá, claro. ¿Tiene sentido hasta aquí? Miren que aquí también es donde se ve cómo el humano